Entre el fragor de los cañones de la Segunda Guerra Mundial se tejió un misterio que trascendió las tácticas militares. En medio de este caos, el ocultismo emergió como una fuerza intrigante, influyendo en los líderes de las potencias en disputa y en sus estrategias secretas. Este capítulo poco conocido de la historia mundial revela una dimensión enigmática, donde lo sobrenatural se entrelaza con la cruda realidad de la guerra. A continuación, te presentamos algunos relatos sobre la participación de magos, astrólogos y ocultistas durante los años de 1939 a 1945. Aunque estos relatos están llenos de suposiciones y carecen de documentos sólidos, ofrecen una fascinante visión de una faceta inusual de la historia. Lo paranormal en el bando aliado. La implicación de grupos ocultistas en la Segunda Guerra Mundial ha recibido poca atención en la historia oficial. Sin embargo, existe una vasta literatura que explora estas presuntas conexiones. Por ejemplo, se ha teorizado que el primer ministro británico Winston Churchill recurrió a videntes y astrólogos para guiar sus decisiones tácticas. Un caso destacado es el de Hugh Dowding, el comandante del mando de caza de la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Inglaterra. Conocido por su carácter solitario, se rumoreaba que tenía un gran interés en el espiritismo y las ciencias ocultas. Se dice que Dowding afirmaba poder comunicarse con los pilotos británicos fallecidos y que le sugirió a Churchill consultar a otros médiums. Aleister Crowley, el infame ocultista británico, también ofreció sus servicios esotéricos a Churchill. Según el consultor de espionaje Richard Spence, Crowley y otros como él intentaron influir en la guerra a través de prácticas ocultas. En su obra, Agente Secreto 666, Spence sostiene que Crowley desempeñó un papel en la misteriosa llegada del líder nazi Rudolf Hess a Escocia. Para Spence, la gran bestia actuó como un patriota inglés, ocultando su papel como agente secreto. Crowley, quien despreciaba a Hitler, consideraba que el Führer era un practicante de la magia negra, basándose en el simbolismo nazi, especialmente la esvástica invertida, que para él reflejaba una fascinación por el satanismo. Además, se le atribuye a Crowley la creación del símbolo de la V de Victoria como un gesto esotérico para contrarrestar a Hitler. Se cree que él aconsejó a Churchill adoptar este gesto como un código secreto para invocar la victoria. Sea precisa o no esta teoría, lo cierto es que existen numerosas fotos de Churchill haciendo el gesto de la V durante la guerra, un símbolo que se convirtió en un ícono de resistencia y triunfo. En medio de este enigma, se descubrió un artículo escrito por Churchill sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Aunque el texto es escéptico, algunos autores, como Spence, lo interpretan como una prueba del interés de Churchill en el esoterismo, aunque esta es una mera especulación. También se cuenta que antes de la guerra, el arzobispo de Canterbury, Cosmo Lang, redactó un informe secreto para el gobierno británico, proponiendo el uso de psíquicos y astrólogos en el conflicto. Se rumorea que Lang incluso visitó a Churchill en Downing Street para asesorarlo en estos temas, un detalle que no está en la historia oficial. El ocultismo en el Tercer Reich. Del otro lado del conflicto, también surgieron numerosos relatos de la conexión de Hitler con el ocultismo. Se dice que el húngaro Ignatius Timothy Trivich Lincoln, conocido como Chao Kring, se encontró con Hitler después de la Primera Guerra Mundial. Aunque la influencia de esta figura es debatida, lo que sí está documentado es la obsesión de líderes como Heinrich Himmler con el ocultismo y las sociedades secretas. Himmler, mano derecha de Hitler y responsable del Holocausto, llegó a financiar una expedición al Tíbet en busca de una piedra sagrada. En Baviera, la sociedad Thulle, fundada por Rudolf von Sebottendorf en 1918, se convirtió en un caldo de cultivo para teorías racistas y antisemitas que influyeron en el partido nazi. Figuras como Erik Jan Hanussen, un mentalista vinculado a Hitler, también jugaron un papel, aunque su posterior muerte en circunstancias misteriosas tras el descubrimiento de sus lazos con el régimen nazi generó controversia. El viaje de Rudolf Hess a Escocia en 1941 en una misión de paz fue otro evento misterioso. Al ser detenido, supuestamente sugirió que lo interrogaran sobre temas esotéricos, una propuesta que, se dice, fue rechazada por Churchill. Hitler, molesto por la asociación de Hess con el ocultismo, emitió comunicados que enfatizaban la supuesta enfermedad mental de Hess, buscando distanciarse de estas prácticas. Esto sugiere que, a pesar de algunas conexiones, tanto Hitler como su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se mantenían apartados de las prácticas ocultas. El ocultismo y la política hoy en día.
Estos relatos nos muestran la compleja interacción entre lo espiritual y lo político. Pero ¿cuál es la relación entre el ocultismo y la política en la actualidad? En México, por ejemplo, el ocultismo contemporáneo se entrelaza con la política en un momento de agitación social. Más allá de su dimensión espiritual, sirve como una forma de resistencia y cambio. Movimientos como el chamanismo y la brujería moderna ofrecen un refugio para quienes buscan alternativas al statu quo. El ocultismo en México también se nutre de tradiciones indígenas y mestizas, convirtiéndose en un acto de afirmación cultural. Algunas figuras públicas se identifican con él para desafiar las estructuras de poder. Esta dinámica se vuelve aún más compleja en el contexto del narcotráfico, donde figuras relacionadas con el ocultismo pueden influir en el crimen organizado. Aunque la participación del ocultismo en la Segunda Guerra Mundial sigue envuelta en incertidumbre y especulación, su presencia en los márgenes de la historia no puede negarse. Estos relatos sobre rituales mágicos, experimentos psíquicos y consultas a adivinos añaden una capa de misterio a uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y su escala sin precedentes, fue un punto de inflexión en la historia. Sin embargo, los relatos que la envuelven en un halo de esoterismo y misterio plantean una pregunta intrigante. ¿La influencia del ocultismo fue una simple coincidencia o algo mucho más profundo? La narrativa oficial nos presenta a líderes estratégicos, tácticas de guerra y alianzas geopolíticas, pero la historia oculta nos sugiere un tablero de ajedrez donde las piezas se movían por fuerzas invisibles. Tanto en el bando aliado como en el del eje, hubo figuras de poder que, supuestamente, buscaron ayuda en lo sobrenatural, en un intento desesperado por inclinar la balanza a su favor. No podemos negar que estos relatos carecen de pruebas sólidas. No hay documentos oficiales que confirmen las consultas de Churchill con videntes, ni que Hitler utilizara el simbolismo de la esvástica para invocar fuerzas oscuras. Pero es precisamente la falta de evidencia lo que alimenta la especulación. La guerra es un caldo de cultivo para lo irracional, y es lógico que en medio de la incertidumbre, la gente se aferre a cualquier esperanza, sin importar lo extraña que sea. La conexión entre el poder y el ocultismo no es un fenómeno exclusivo de la Segunda Guerra Mundial. Desde la antigua Roma hasta las sociedades secretas de hoy en día, las élites han buscado en lo místico una forma de justificar su poder o de obtener una ventaja. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre los límites de la racionalidad humana y sobre cómo, en los momentos de mayor caos, la línea entre la realidad y la superstición se difumina. ¿Fueron las decisiones que definieron la Segunda Guerra Mundial el resultado de la estrategia militar o de la influencia de magos y astrólogos? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero la mera posibilidad añade una capa de misterio a una historia que creíamos conocer. Si este viaje por los rincones oscuros de la historia te ha dejado con ganas de más, te invito a seguir explorando con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias que se esconden en los márgenes de la historia. Déjanos un comentario y cuéntanos tu opinión. ¿Crees que la línea entre la guerra y el ocultismo es más delgada de lo que pensamos? Y si te ha gustado el video, compártelo para que más personas puedan unirse a la conversación. Nos vemos en el próximo video.